moments a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Este pájaro tan simpático que nos acompaña es el cormorán moñudo. Habita en la costa y se alimenta de peces marinos. El típico cormorán. Estos sí que pescan, y no yo. Estamos de pesca en el puerto de Mazarrón, disfrutando de sus playas sin pescado, pero con muchos pajaritos. Mirad, mirad. Cormoranes. El cormorán moñudo es uno de los mejores buceadores de la familia de los cormoranes, llegando a profundidades de 45 metros y haciendo buceos de 20 a 45 segundos. Algo más adelante encontramos un maja esquinado o centollo, como se le conoce en español. Es un crustáceo migratorio de gran tamaño y su caparazón está repleto de espinas y protuberancias, pudiendo llegar a medir hasta 20 centímetros de diámetro. Hasta ahora el día me ha regalado unas bonitas vistas, pero dado que llevo tanto tiempo sin hacer apnea, no soy capaz de hacer largas esperas ni nada parecido. Así pues, decido irme tras la isla de Paco y recorrer sus grietas en las zonas espumosas, con la esperanza de encontrar alguna lubina despistada o algún pez de un tamaño un poco más considerable. La falta de práctica en el disparo y mi más que cuestionable capacidad de buceo está haciendo que falle algunos disparos. Pero como se suele decir, el que la sigue, la consigue. Al final doy de lleno con un banco de mújoles y consigo hacer impactos sobre uno. Como curiosidad, os diré que el retórico romano Claudio Emiliano menciona al mújol en su libro sobre la naturaleza, y se menciona de él su templanza y su control de la voracidad, ya que nunca depreda a otros peces y animales marinos vivos. Se dice que ha hecho un pacto con ellos y siempre antes de comerlos les da un coletazo para ver si están vivos o no. Bien, seguimos con nuestra aventura subacuática y avanzo hasta unas grietas en las que entra gran cantidad de agua. Debido a la succión que se produce con el oleaje, es mejor intentar acceder a ellas por la zona inferior. No es tan muy profundo, a lo sumo 4 o 5 metros de profundidad, y en su interior me espera una grata sorpresa.
Entre la espuma, la falta de práctica y la velocidad a la que hago el disparo, acabo fallándolo y para más inri se me clava la flecha del fusil en el fondo de la grieta, con lo cual me toca un forcejeo de un rato y varias bajadas para liberarla, cosa que consume bastante de la poca energía que me queda. He de mencionar que el traje con el que estamos buceando tiene alrededor de 20 años, el primero que compré y que ha salido muy bueno, pero que ya va tocando jubilar. Aún así, sé que ese sargo está ahí dentro, así que sigo haciendo reiteradas bajadas para dar con él e intentar llevármelo a casa. El oleaje no me lo está poniendo fácil, pero insisto y me quedo anclado en las paredes hasta que, con un poco de suerte, vuelvo a ver la pieza, la cual se me pone a tiro y consigo atravesar. Al subir pienso que el esfuerzo ha valido la pena y estoy muy satisfecho porque va a ser una pieza de un tamaño más que considerable. Pero el destino aún me guarda una sorpresa y cuando llego a superficie me encuentro que la pieza se ha desgarrado. Llegados a este punto se convierte en algo personal. No vamos a dejar una pieza herida en lo profundo de la cueva, así que vuelvo a por él y espero hasta que lo vuelvo a tener a tiro. Esta vez el tiro es mucho más certero y el pescado se viene con nosotros a superficie. Este pescado, al igual que otros muchos espáridos, es hermafroditas. Se alimentan de moluscos y otros pequeños invertebrados bentónicos que desentierra del sedimento. Tritura las conchas de los moluscos con sus fuertes molares. Y por último os voy a mostrar este pez torpedo o tembladera que tiene unos órganos capaces de producir fuertes descargas eléctricas. Con los deberes hechos nos vamos a casa, que hace mucho fresquito.